Conozco una persona de esas que sufrieron la gran pena de perder a un hijo y me cuenta que se asoció con un grupo de mamás en situaciones similares y ahí se dio cuenta de que cuando piensas que tu caso es el más dramático, escuchas otros que te hacen ver que siempre hay alguien que sufre más. Escuchó el caso de una señora a la cual le desaparecieron a uno de sus hijos. Pero otro de sus hijos, al tener pistas de dónde podría estar, fue a buscarlo, pero allí lo desaparecieron también. Y si mal no recuerdo, creo que el esposo hizo lo mismo y corrió la misma suerte cuando fue a buscar a sus hijos. Y esto me hace mucha relación con la parábola que hoy Jesús cuenta en el Evangelio, la parábola de los viñadores homicidas, en la que el dueño de la viña manda primero a unos criados, luego manda a otros, y tanto a unos como a otros, aquellos viñadores, en lugar de rendirle cuentas, los matan, y por último mandó a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán, no creo que no se tienten el corazón tratándose de mi propio hijo, pero al hijo, con mayor razón, lo mataron. Una alegoría de lo que el pueblo de Israel hizo con los profetas y luego con el mismo Hijo de Dios. Pero que hoy la palabra nos toca en una zona muy sensible, sobre todo para el pueblo mexicano que padece este lastre que es el de los desaparecidos. Hoy también en la primera lectura escuchamos el caso de José, el hijo consentido de su padre Jacob, pero envidiado por sus otros 10 hermanos, que por sus intrigas y por sus envidias también lo desaparecen y llegan diciéndole a su padre que lo devoró una fiera. Y quién diría que después ese desaparecido se les aparecería en las situaciones más inesperadas. Pero esta no es la suerte con la que corren tantas familias, tantas madres que están en pie de lucha después de años con la esperanza de saber por lo menos qué fin tuvieron sus hijos, para tener al menos unos restos donde darles cristiana sepultura, donde llorarles, al menos saber ya con certeza qué les pasó. Este es un clamor de justicia que clama al cielo y que hace tantos preguntarse, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde está ese Dios que protege a nuestros hijos, a los que siempre les echamos la bendición para que su ángel de la guarda los cuide? ¿Dónde está aquel Dios que escucha el clamor de los inocentes y les hace justicia y los defiende de los malvados? Sí, para algunos hay un gran desaparecido que es el que más duele, y ese desaparecido es Dios. El Dios en el que tantos han dejado de creer y que prefieren por sus propios medios ponerse a buscar en fosas o andar de morgue en morgue preguntando si acaso habrá alguna señal. Pero no, Dios no está desaparecido. Más bien, nosotros lo hemos desaparecido, que no es lo mismo. No es lo mismo que alguien se desaparezca solo, que se escape, que huya, a que lo desaparezcan. Somos nosotros los que lo hemos querido fuera de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de las calles, de la educación, de nuestras vidas. Incluso hay iglesias que sutilmente lo van sacando, lo van silenciando y lo van dejando solo en su retrato, solo de adorno, pero van reemplazando su verdad, su presencia, su evangelio por un mensaje descafeinado de valores y ética, para reducirse a algo que no se sostiene por la fe. Hoy es un llamado a la solidaridad con todos los que tienen esta profunda pena de un familiar desaparecido. Y bueno, cómo quisiéramos tener la palabra de consuelo, que a veces más que de consuelo resulta ofensiva. Que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, que Dios tiene un propósito en todo, que es por algo que pasan las cosas. Bueno, pues estas frases sin duda aplican en muchas situaciones, pero en esta, ¿qué propósito podrá tener Dios en tanta maldad? ¿O qué cosa buena puede venir después de esto?
Bueno, yo solo te digo que en la Sagrada Escritura, aquel joven llamado José, que desaparecieron sus hermanos, que sufrió mucho siendo esclavo, padeciendo injusticias, estando prisionero, llegó a ser el segundo al mando en todo Egipto, y luego sus hermanos fueron los que llegaron a pedirle misericordia. Y fue el que desaparecieron, el motivo de la salvación para su pueblo. Y como hoy también nos dice Jesús en el Evangelio, la piedra que desecharon los constructores ahora es la piedra angular. Aquel a quien quisieron desaparecer del mapa porque les incomodaba, pues resulta que fue el comienzo de un nuevo pueblo. Y bueno, ¿yo qué puedo decirte a ti que no ves por ningún lado dónde pueda tener Dios un propósito en esto? Solo te digo, Dios no es que haya permitido esto para darte una lección o porque tuviera un propósito. Lo que sí te puedo decir es que aún de los episodios más injustos, crueles, tristes y difíciles, Dios puede sacar una obra de salvación para aquellos que se refugien en Él. Tú dices que Dios está desaparecido, pero más bien quien te le desapareciste fuiste tú. Él está allí y no se va para ningún lado, y te ha dado más fortaleza de la que te imaginas, y te ha puesto tantos medios que si abres poquito los ojos te darás cuenta de que Dios no se ha ido, aunque no te ha dado la respuesta que tú quisieras, pero Dios ahí ha estado. Así que, con mayor razón, aférrate a Él y no dejes que la desesperación te gane, sino que, aún en medio del panorama más difícil, que allí te sostenga la esperanza. Mi corazón con ustedes, mi oración y solidaridad contigo, que sufres por un desaparecido. Que el Señor se te manifieste y que te ayude a encontrar aún más de lo que buscas. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.